Y dijeron que el demonio te había ordenado que mataras a tu madre. El relato cambia bastante. Cuando te da un brote psicótico, la persona que más quieres pasa a ser la que más odias. La máxima empatía que tienes con una persona pasa a ser la contraria totalmente. De la crueldad de la esquizofrenia paranoide. La gran mentira en la prensa. Es muy probable que la mayoría se guiaran más por la prensa que lo que ellos en realidad sabían de mí. De repente me vio en la cabeza el que era el fin del mundo. Que todo eso estaba pasando porque el demonio había bajado a la Tierra y iba a acabar con la humanidad. Y tú lo veías como una realidad, como ahora. Una vez que ya estaba exhausto, ido totalmente, en un clic volví a recuperar la idea de que era simplemente mi madre y ahí empecé ya a llorar como un descosido y me fui a la policía a enterarme. ¿Qué pasaba? Lo sufrías en ese momento, al día siguiente dormías, estabas limpio de sustancia, despertabas normal y no le dabas importancia. Ni conocía la palabra esquizofrenia ni lo consideraba una enfermedad, lo consideraba un mal viaje, una paranoia con los porros. La situación de él era acabar con el demonio, en ningún caso acabar con tu madre. Para. Corta, tío, copyright, corta. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a Casa da Collona. Yo soy Guillermo Prado. Como siempre, me acompaña a mi derecha don Ricardo Freire. Un renovado Ricardo Freire, que ya he hecho persona. Sí, ya me tomaron el pelo el otro día, ¿sabes? Un poco. Más fit, además. Sí. Funcionó los consejos de los invitados. Sí, ¿no? Funcionaron los consejos de los invitados de dietas, deporte, tal. Claro, yo me estoy aplicando. Al final esto es una terapia, ¿no? Al final, que es a lo que venía. Yo siempre toda la vida es terapia, pues esto es una terapia. ¿Te lo aplicaste? Me lo aplico siempre. Está bien. No invitamos hallados, que también se podría aplicar, pero por ahora. De tatuajes andas parecido, ¿eh? Sí. Cuidado. De coches también me gustaría, pero no, todavía no. No sé el perfil de ese tipo de cliente que tiene, ¿sabes? Por ahora. Ya cuando eres padre de familia, de niños adolescentes. Hay muchos padres de familia metidos en esa mierda. Pero, ¿quién te presentó? ¿Quién te dejó hablar? Digo yo. Yo no estoy saliendo en plano, así que... a mi izquierda, como siempre, me acompaña don Ignacio Luaces Villar. Aupa, hostia, 2 apellidos, vale, ya estoy cazado. Dime bien ahí, ¿te parece? Ya. No tendrás nada que ver con Villar, ya le gustaría. De deportes, ¿no? ¿Quién? Villar. Presidente Villar. Expresidente de la Federación, Villar. Lo del Villarato y eso. Corrupto. Puta idea. Hombre, si fuera por Luaces, vale, porque somos 1.700 en España. Villar somos más. Ya más es segundo. Bueno, la verdad que sí. Hay hasta ligas. Estamos casi todos en Pontevedra. En Villar hay ligas y todo. Bueno, Bola 8. Villarato. Hoy tenemos una tarde especial. Sí. Es un capítulo un poco especial que vamos a grabar esta tarde, en el que, lejos de ser frívolos y lejos de tratar ese tema de manera superficial, y vamos a tomar perspectiva del tema de la salud mental, que hemos tratado aquí 1000 veces, con diferentes invitados, con Dani, ¿con quién más hablamos de temas de estos? Bueno, hablamos también con Martín de la Puente, con el tema de... Con Néstor. Con Néstor también hablamos del tema de la salud mental. Sí. Y en este caso es un tema bastante peliagudo, por así decirlo, porque nuestro invitado protagonizó una historia, digamos, terrible, que seguramente a él no le hubiese gustado protagonizar, pero que desgraciadamente la vida se dio así y que hoy vamos a hablar sobre ello. Sin duda, y estaremos todos de acuerdo, que vamos a huir de todo el tema del morbo. Correcto. Es un tema que de repente a quien se lo comente y dices, vamos a hacer una entrevista a esta persona. Hostia, coño, ¿cómo le vas a hacer una entrevista a esta persona? Pues sí, ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Tiene una historia interesante. Cuando menos es algo de lo que podemos aprender, yo creo, seguramente, ¿no? No, y poner a ojos de la gente una realidad que es que a veces la salud mental te juega malas pasadas. Correcto. Y sobre todo, dar voz al lado que no suele tener voz. Efectivamente. Porque la gente habla mucho, juzga mucho y no sabe la historia que va por dentro de cada uno, ¿no? El invitado, me parece importante eso, invitado de esta tarde se llama Íñigo Álvarez Esmerode. Acaba de autoeditar este libro, que además tiene bastante mérito porque lo ha hecho él, lo ha escrito él, lo ha editado él y todo lo ha hecho él,
contando su historia. Y es una historia que es realmente, por un episodio de su vida bastante terrible. Y en el que le vamos a dar la bienvenida. Hola. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y un poco vamos a profundizar en tu historia, en tu vida, hasta que nos dejes. Un poco lo que estábamos comentando aquí. Lejos de morbos y de historias y de ir a grandes detalles, queremos que nos cuentes cómo ha sido tu vida hasta los 52 años que dijiste que habías cumplido. Y podemos empezar, no sé si vosotros tenéis alguna pregunta para Íñigo. Yo, si queréis, empiezo con una. Yo sin ánimo de, quiero decir, yo todo lo que preguntes, si algo no, pues no lo haces, porque realmente, como decimos aquí, estamos en la Casa de Acollona y estamos para hablar de todo. Yo no tengo nada preparado de preguntas, o sea, hemos visto, entonces yo me gustaría saber, ya para empezar, si puedo empezar yo, es preguntar para que tú nos cuentes, ¿no? Quiere decir, ¿quién es Íñigo, no? Podemos empezar por el principio. Yo empezaría por el principio. Por el principio o por atrás, o sea, podemos ir cronológicamente, de ahora hacia atrás o de atrás hacia ahora. Entonces, eso, mira, como tú prefieras. Se dio una circunstancia bastante curiosa hoy, y resulta que, un poco investigando sobre la vida de Íñigo, que además en su libro también puedo ojear que en sus primeros, en su juventud, vivió en Coruso. O sea, compartimos edificio. O sea, él vivió en el piso que ocupo yo ahora, sería mi vecino de arriba. Entonces, sí, una cosa bastante curiosa. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu juventud, esos primeros años en Corujo, qué recuerdas, y vamos a ir avanzando hasta el día de la actualidad. Vamos. Bien, pues los primeros recuerdos, que de hecho ya también lo cuento en el libro, son bastante positivos. Un chaval súper nervioso. ¿Infancia feliz? Sí, infancia bastante feliz, muy feliz. Siempre jugando, siempre con amigos. ¿Hermanos? Tuve un hermano 15 meses mayor que yo, y luego tuve una hermana, no estoy ahora seguro, 6 o 8 años después, creo. Y bueno, como cualquier niño, o sea, jugando con sus amigos, sin estudiar. Me decías que además jugabais los dos en el Corujo, ¿no? En el equipo de fútbol. Sí, ¿no? Porque mi padre era directivo del Corujo. Sí. Y desde pequeños, benjamines. Sí, benjamines, alevines, hasta infantiles de segundo año, de primer año. Recuerdo que en infantiles de segundo año pasamos a la alerta traviesas. Porque coincidió así, hablando con unos colegas, y nos fuimos para allí. Y bueno, los recuerdos que más tengo suelen ser casi siempre de las vacaciones. ¿Las vacaciones las pasabas en Playa América? No. Las vacaciones en Corujo, o sea, vale. En la Playa del Bau, porque, o sea, mi madre y nosotros, mi padre trabajaba prácticamente todo el día. Tenía turno partido. ¿Era jefe de producción, un Álvarez? No, se dedicaba a poner a punto a las máquinas que hacían los platos y las historias de porcelana. Vamos a poner un poco en perspectiva a la gente. Allí en Corujo antes había una superfábrica que se llamaba Álvarez. Moasa, que hacía porcelanas y tal. Sí, exactamente. Y allí trabajaba mi padre, empezó como aprendiz allí, y también trabajaba mi madre, que era una de las que se dedicaban a hacer los dibujitos de las florecitas y estas cosas todas que llevan los platos. Y allí se conocieron hasta que se casaron, y mi padre decidió que no trabajara más en la fábrica y que se dedicara a criar a la familia. A criar a la familia y tal. Entonces, como te decía, en verano íbamos ya desde muy temprano, desde las 9, 10 de la mañana, para la playa, todos cargados con nuestros... Sí, con los bártulos, todo. Con todos los bártulos, comida, merienda, cena,
Ah, cena también, el día completo allí. Sí, sí, porque mi padre llegaba a eso de las 10 de la noche a recogernos a la playa. Y bueno, y yo allí era donde más disfrutaba. O sea, Todo el día en la playa. todo el día en la playa. Y lo curioso es que lo disfrutaba casi siempre solo. O sea, yo era llegar a la playa, coger nuestra situación en la playa y automáticamente ya me largaba de... O sea, no estaba con mi hermano ni con mi madre. Yo me iba a pasear por las playas colindantes y por las rocas y estaba todo el día por allí. A investigar o modulando. lo que sea. Yo una vez me perdí de pequeño y lo pasé fatal, tío. Qué angustia me dio. Se movieron los cabrones y cuando volví ya no estaban. me quedé encima. No, Un yo recuerdo eso- de la angustia. Yo en eso no recuerdo tener nunca ningún problema, ni siquiera preocupación por parte de mi madre, ¿sabes? O sea, como diciendo, ¿cómo va a andar solo por ahí, tan pequeño? Es que quizás antes era diferente, ¿no? Antes Sí, vivíamos ya en la sé, calle sí, de otra igual sí. manera. Sí. Ahora es diferente. Y bueno, y también, no solo en la playa, sino en lo que era el barrio, en donde vivíamos, con ya lo que eran nuestros vecinos, nuestros amigos vecinos del piso, del mismo piso, del edificio. Se hacía vida juntos, ¿no? Los chavales ahí Sí. juntabais. Otro rollo. Claro. Otro rollo. Y recuerdo una calle que era la Bajada Carnau, Sí. Por ahí vamos que es yo. ahí al lado. Ahí al lado, sí. Al lado mismo. ¿Cuál es? Pues donde estaba mi local, la bajada hacia Pórtico. Hacia Pórtico. Claro, claro. Vale. Allí había zonas aún verdes donde podías echar una pachanga de fútbol maravillosa con tu campito verde y tal igual. Había naves vacías. Recuerdo que en una de ellas habíamos montado con las cañas de toda la vida, una cabaña en una de las naves. Y bueno, Qué curioso, macho, porque claro, eso me lo imagino yo porque fue mi juventud también. Sí, yo también. Yo cruzar la carretera de Camposancos e ir a Moasa. Claro, todos mis recuerdos de la fábrica de Álvarez ya es en la decadencia, cuando ya no había actividad y nuestro entretenimiento era ir allí A reventar vajilla. a romper platos. exactamente, sí, lógico. ¿Tú también te tocó a esa...? Me suena algo. ¿Hace cuánto tiempo que cerró la nave esa? Que hace Muchísimo, 20 y pico años. muchísimo. Principios de los 2000, puede ser. No. Antes incluso. Claro, sí. Es que mi abuelo trabajó en Álvarez, pero en la del Calvario. En la de Cabral. Sí. Date cuenta que mi padre ya en el 80 y aún no eran los 90 y ya dejó a Álvarez para irse a trabajar en una empresa alemana que era de la misma rama y poco después, casi nada después, estoy hablando de los 80 y pico, ya cerró, o sea, se fue a la quiebra. Pues entonces debió durar más la Álvarez de Cabral, ¿no? Sí, duró más. Ah, vale, porque es que me Pero acuerdo no que mucho más, no mucho más. principios de los 90 yo creo que mi abuelo trabajaba allí. Luego fue a una empresa de resina y luego ya... Sí, no mucho más. Sí. 25 años que cerró. En el 2000. ¿Era cuál, Moasa? No, pero sin actividad lleva mucho más. Sí, yo pienso que sí. Mucho más, sí. Pienso que sí. Yo ya te digo, todos mis recuerdos, desde que puedo ser una persona consciente, que puede ser desde el año 93, desde que tengo 7 o 8 años, es todo ya degradación allí. Yo recuerdo una excursión del colegio a enseñarnos cómo fabricaban la vajilla. Pero en la de Corujo. Sí, igual no, pero eran el mismo nombre. Igual tenía otro, pero yo creo que sí que era Corujo. En Cabral era Santa Clara. Sí, pero Santa Clara no era. Yo creo que fue Moasa. Sí, Moasa. O sea, desde los... Claro. Pero debía tener yo igual, pues sí, es un 92 o 90 y por ahí. Pues yo digo, Hoy en día ya no da ni para sesión de fotos aquello. os voy a dar una noticia increíble. Bueno, yo ahí tengo que decir que metí, esto va a parecer que es una cosa de locos, pero yo creo que estabas tú hiciste tú las fotos, no me acuerdo. Metí a Antonio Orozco en la fábrica de Moasa. Metí a Antonio Orozco en la fábrica de Moasa a hacer una sesión de fotos con 2 cojones. Y a mí. A ti también. Vamos, pero, qué pero tú no eres Antonio Orozco. Cállate. Antonio Orozco no es yo, que es distinto. Pero sí, yo te digo, todos los recuerdos que yo tengo de esa fábrica es degradación y allá romper platos y Sí, poco más.
Y tirar mierda, porque era un depósito de mierda. Allí la gente tiraba ruedas, talleres tiraban ruedas. Yo vi rótulos de Repsol, tío, allí dentro. Hay de todo. O sea, Era un depósito de mierda. Llega un momento que la gente... Por pues, eso que también una sesión de fotos allí, ¿no? Claro, sí, pues sí, daba claro. por unas fotos muy guays. Y lo que os iba a decir es que salió la noticia y que me llevé una alegría muy grande, yo pensé que eso ya no lo iba a ver, de que tiene licencia de derribo. Por fin, la van a echar al suelo. ¿Y qué van a hacer ahí? Pues en el plan general nuevo, no sé, pero creo que es zona comercial y vivienda. Pues mira, que hagan casas, macho. Cualquier A ver. cosa es mejor que eso. Joder, que... Entonces, nos va a dar un poco igual. Los vecinos de allí nos va a dar un poco igual. Vale. Entonces, sigamos un poco avanzando. Ahí te vas de Corujo con 14 años más o menos, ¿no? Sí, repetí octavo de GB En el Peteroto. en el Divino Salvador, el Peteroto, Ah, el Salvador, sí. que tanto odiaba que le llamaran Peteroto. Sí. O sea, Yo no sé, siempre tuvo mala fama. Yo no lo conocía, no lo ¿qué conocía va, ese qué va, hombre. qué va? Ah, él, dices. Sí, el director. Hombre, era un señor ya un poco mayor, demasiado serio. De la vieja escuela, ¿no? Sí, un poquito así bronca, tío. Ya. No, nadie le tenía mucho afecto, o sea... Ya. Pero que repetí octavo porque el primer año de octavo coincidió que empezó a estudiar allí, no sé si era séptimo o octavo también, un amigo italiano, que nos hicimos muy amigos. Y bueno, y el primer año de octavo me pasé todo el año colgando clase. Yéndome Empezaste rápido, entonces. Sí, porque sí. eso se hace- Segundo de la ESO. es colgar, segundo de la ESO. colgando clase y yendo a su casa que tenía allí cerca de la playa de Samil con unas amigas todo el día escuchando música de fiesta y en la primera evaluación suspendí 6 cuando estaba acostumbrado a sacar notables sobresalientes casi en todo. 6 no son tantas, ¿eh? No son tantos. Yo dejé 8. Ah, A ver. Pues aún me hiciste algo. Sí. Cuesta menos decir las que aprobaste. ¿no? 4. Eran 12 Además, asignaturas. recuerdo que fue curioso porque mi padre cuando le llegué con las notas, con las 6 suspensas, quedó tan alucinado que no dijo ni mu. Firmó acostumbrado a ¿no? firmó y no me dijo absolutamente nada. Yo dije, debió decir, bueno, no quiero ni pensar ¿Qué pasa aquí, no? qué hizo este chaval. Y tú no sabes si es bueno o es malo que te hagan eso. Te quedas así como, vale, el grito no me lo comí, pero... No, al final ya te digo, en la segunda evaluación volví a suspender 4 y en la tercera también 4. Tuve que repetir curso. Ahora pasarías. Sí. Ahora te ponen... ¿Con 4? vamos, Sí. pues sí. Sí, Ahora anchas flipa. Castilla. Sí. A ver. Bueno, yo de primero a segundo creo que pasé con 3. Luego no. Luego me parece que el más chungo que pasé con 1 o algo así. Pero es que, tío, segundo de la ESO es muy jodido. Sí, Ya me acuerdo. Es un cambio brusco, sí. Buf, jodidísimo. Hombre, pero Tercero, sin embargo, lo pasé genial. Es fácil. Que sería primero de BUP. segundo de la ESO es jodido. El equivalente porque sería primero no puedes primero de BUP, repetir. segundo de BUP, luego con 1. Creo que sí. Sí. No sé, tercero de la ESO yo me lo pasé genial. Y me fue muy bien el curso en Tuve sí. que hacer tercero y cuarto de la ESO con 30 y... no me acuerdo ahora muy bien, 34, 36 años, 34 creo. La EPA, ¿no? ¿Eh? Es la enseñanza para adultos. ¿es? Sí, para adultos, La EPA. exactamente. O sea que en un año haces tercero y cuarto a la vez. Y después de 15 años sin haber estudiado nada ni... O sea, tú te quedaste, te repetiste octavo y ya te quedaste ahí. No, empecé en primero de BUP en el Instituto de Nigrán, que como decías tú, fue cuando me fui para Nigrán con 14 años. Mi familia estaba haciendo una casa allí en Playa América y ya nos fuimos a vivir para allí. Y bien, el primer año bastante bien. Me encantaba cuando llegamos a Playa América, yo y mi hermano nos quedamos alucinados porque aquello llegamos en plenas vacaciones y aquello parecía California. Sí, un paraíso. Un playazo impresionante, era casas guapísimas. impresionante. Y estudié hasta segunda evaluación de segundo de BUP, que fue cuando dejé de estudiar. Pero bueno, porque ya en realidad es que había asignaturas que me sonaban a chino ya, o sea, yo ya Y no esto... sé. No te podría decir si ya de alguna manera yo ya padecía de algo
Ya. o algo pasaba en mí. Pero a mí, por ejemplo, las matemáticas, que ya primero ya me habían quedado, llegaron a un punto en que ya es que no entendía absolutamente Derivadas, funciones y movidas de esas a mí se me latín, luego ya en segundo todo tanto, o sea, me sonaba japonés, aquello era imposible, o sea, y decidí dejarlo. ¿Con qué expectativas? ¿Y qué edad? ¿Con qué edad? Sí, segundo debut Ahí era... tendrías 19 o así. 19, si ¿no? repetiste. Que va. Ah, No, 16, por ahí, ¿no? 16 años, 15, 16 Por ahí. años. Sí, 16, sí, claro, es octavo, sí, son 13, 14 era 13, 14. octavo, si repetiste con Porque 14, yo 15. era de enero, entonces era, no sé cómo era la historia de que... Sí, te cambiaba, eras un poco más mayor, sí. Eras de los mayores de la clase, por así decirlo. Entonces sí. Sí, sobre 16, sí, 16, 17, igual. ¿Saliste del instituto entonces con qué Expectativa de trabajar, ¿Para, o algo? para trabajar, para FP o para qué? La realidad es que salí del instituto básicamente porque vi que no me estaba volviendo tarumba a ir a clase, o sea, salía trastornado de aquellas explicaciones que yo salía de allí diciendo que no sé ni de qué me hablaron, Yeah. y porque en ese momento, ya una vez que íbamos a Playa América, cuando salíamos por ahí a las discotecas de fiesta por ahí con mi hermano y más amigos y mis primos, que mi familia por parte de mi madre era toda de la zona de Playa América. Y Ahí salíais por Bayona o así. más bien por Ramallosa 2000, Ah, bien. ahí en Al Enterprise, a Enterprise alguna vez. Persígueme Rodríguez, o eso para mayores, ¿no? No, eso era en verano, Ah, vale. la reta de verano, lo que llamábamos la reta de Sabarís de verano, que era el Persígueme, la bici, el manús y eso. Sí. El Banús! Sí, claro. Dios, y el Banús. Que decían al Darude, Sandstorm, ¿sabes? El tiririririri, decían, eso es el himno del Banús. ¿Qué himno del Banús? O sea, una canción que ponían continuamente. Banús. Bueno, ¿qué nos contabas? Nunca, en el instituto, o sea, yo es que tengo el recuerdo de que nosotros, Guille y yo, estudiamos en el Amor de Dios. Luego al llegar a bachillerato, ¿no? Sí, yo en el bachillerato me fui al Collados y él se quedó en el Amor de Dios. Pero yo tengo el recuerdo de que en el colegio te prestaban atención, nosotros entendíamos que era como que te estaban muy encima, ¿no? Era como muy exigentes y tal, pero realmente no estaba mal eso. Pero luego, sin embargo, en el instituto fue un puto infierno para mí, fue horroroso, y no te prestaba atención ni Dios. O sea, fue una cosa parecida, ¿no? Sí. O sea, simplemente te veía que estabas en las nubes, yo estaba en las nubes, o sea, pasando de todo, dibujando en la mesa entera, y ni puto caso. Sí, Ni puto caso. no Ya. hacía caso. Pues en el Amor de Dios, a mí, sin embargo, no me acuerdo. Yo tuve una época en la que, o sea, yo en el oído derecho tengo un 10% de pérdida de audición, pero escucho todo perfectamente. Pero claro, esa época jodida de segundo de la ESO, de 13, 14 años, yo estaba súper a mi bola en casa y en clase y me hablaban y no me enteraba. Porque no me y aún hoy me pasa que si estoy muy concentrado en algo no me entero cuando me hablan. Y a mí en el Amor de Dios me habían llevado al psicólogo. También te digo que no hice nada allí. O sea, hice allí, ¿qué tal estás? Bien. Es que me acuerdo que fue una chorrada. Pero, aún recordándolo como una chorrada y como una hora, entre comillas, perdida, te das cuenta de que te estaban encima. Y te prestaban atención y es en plan, este chaval está un poco perdido, hablan con tus padres. En el instituto yo no recuerdo a mis padres ir nunca allí a nada. Solo tenía Y estaba profesores perdido que flipas. Sí. Vale, Horroroso. y ahora pregunto una preguntilla así, ya después del paréntesis así, continuamos. Y yo tengo una pregunta así para decirte. Cuando salíais de fiesta y todo eso, ¿le pegabais algún tipo de droga o no? Vamos a ver. Porque estamos hablando del año 80 y algo, ¿no? 80 y largos. 80 y largos. 80 y Ahí hubo época de heroína, porros, yo no viví la pastillas. época de lo de la heroína, No, eso no fue fue mi- antes. no fue mi etapa. No fue tu etapa. Eso fue antes. Fue antes. Pero bueno, cocaína, empezaban pastillas, tal. ¿Le Sí. pegabais algo de por ahí Sí, cuando sí, salíais? bueno. Sí, ¿no? Yo pienso que eso no cambió casi hoy. No. Pero es un poco para... Alcohol, como todos los Sí, chavales, alcohol, tabaco, tus porros, porros y bueno. Pero hubo una época de ácidos bastante Sí, por ahí. yo- Que, vamos, por conversaciones, porque yo tenía... ¿Cuánto teníamos? 5 años. 5 o 6 5 años, 4. No lo tengo. Pero bueno, un poco para contextualizar, o sea, la situación, la edad y lo que hacíamos todos, ¿no? Lo Sí, que yo hacía no la recuerdo gente, qué edad tendría, pero sería más o menos ahí cuando dejé el instituto que... Sí, 17, Sí, 18. por ahí, 17, 18 años,
Porque yo no empecé a fumar porros creo que hasta los 21 años. Empezaste a fumar. Solo bebía alcohol y Sí, poco bueno. O sea, tú naciste en el 73, ¿no? Sí. Haciendo la cuenta para atrás. Sí. Pues sí, 17, 18, en el 90, 91. Sí, exactamente. O sea, ¿consideras que en la pandilla vuestra o los que salíais y tal abusabais de drogas o no? ¿O era normal o normal? Hombre, Así? si hasta los 21 no fumo porros, también Es fumo bastante tarde. Bastante Ya. tarde, ¿no? Sí, Sí, por eso bueno, digo. pero empecé tarde, pero empecé fuerte, ¿eh? Sí, ¿no? De 0 Sí, a la 100. verdad que sí, porque fue... Acércale un poco el mic. Bájaselo. Ahí. Ahí, perfecto. Perfecto. Porque una vez que empecé a fumar porros, también ya un poco después me aficioné a las setas, a las xilocibes, y la cosa se disparó totalmente porque con un muy amigo que tengo, un chaval muy amigo mío, conseguimos que era como un albarán, un listado. Un manual, un listado, sí, como sí, de un para almacén del País Vasco de drogas, que era un almacén de drogas, y podías hacer compras por correo de las de setas para sustancias poner y tal, ¿no? o de lo que fuera, ¿no? Sí. Como en el mundo antes, ¿Qué ¿eh? me dices? Sí. Y llegamos a comprar casi prácticamente todo lo de Albarán, a probarlo todo. Silk Road en el 94. Llamabas por teléfono y te lo mandaban por correo, te mandabas una carta. Eso lo hacía él. Yo no sé, no recuerdo cómo lo hacía, porque le llegaba a él el correo y las cosas. Pero yo sé que teníamos esa hoja con Albarán, con los precios, las cantidades, las distintas drogas y tal y cual. Y yo personalmente empecé con lo de las setas muy a lo bestia. O sea, recuerdo que la primera vez que las probé tomé 40 y pico setas. Madre de Dios. Mamá. Y no me pegaron tan fuerte como se supone que me tendrían que pegar. O sea, porque yo no recuerdo pasar ni un mal viaje, ni un viaje demasiado fuerte. Bueno, No lo sé. que Era a lo mejor el primer contacto, yo no tengo ni idea. Lo que pasa con las setas, que eso voy a hacer un énfasis así por algún conocimiento que El tengo, estudio lo que pasa con las setas es que realmente cuando tú tomas la seta tiene un tóxico que lo que haces es que te envenena el cuerpo y tu propio cuerpo percibes de manera diferente porque estás envenenado, ¿no? Entonces, claro, depende del tóxico que tengas, te afecta de una manera, te afecta de otra y del grado de toxicidad que tú seas capaz de ingerir Y de o de cuánta diluir. cantidad, claro. Entonces, claro, Y por por eso a ahí cada uno un viaje- le sienta de una manera, ¿sabes? Sí, pero lo que pasaba con las xilocibes era que aunque empezaras así, una vez que si continuabas tomándolas, Te volvías al muy como... poquito rato, a muy poquito tiempo, conseguías el mismo efecto con muy poquito menos. Claro. Porque era una droga que no sabías por qué te dejaba manejarla con tu estado de ánimo, ¿sabes? Con Sí. tu Igual propia por ser voluntad, tan ¿sabes? natural, ¿no? Sí. No sé. O sea, llegaba un punto que te tomabas una seta y media y podías llegar al flipe Sí. de cuando te tomabas 30. O sea, era muy curioso. Sí. Y bueno, ya te digo, yo ahí me metí muchísimo. Para mí fue la mejor droga que tomé en mi vida. O sea, con mucha diferencia. Nunca tuve un mal viaje con ellas, ni alucinaciones como se decía de que eran setas alucinógenas, Sí. y yo nunca tuve ninguna alucinación. Pero sí lo de percibir diferente, ¿no? Sí, claro, era En para plan de mí, que- yo siempre dije que si tuviera que decir qué efecto notaba yo, era como el éxtasis. Sí, que percibías todo, que si tocabas algo Alegría, liso ¿no? igual parecía de otra manera, ¿no? No, Como no. percibir diferente, ¿no? Quiero decir, La luz, los destellos, claro. Los destellos. Sí, sí, como un tripi, como básicamente. un Sensación de alcohol, bienestar y todo o eso, alcohol en exceso, pero sintiendo bien. quiero Es decir, como ¿no? muy parecido a un tripi, a un ácido, pero sin la ansiedad del ácido, ni... Sí, que el rillar. acelerón. Exactamente, de lo que tenía el CD, ¿no? Sí. O sea, esto era algo mucho más natural y pero muchísimo más guay. Y llegó al punto que yo iba todos los días a Chandebrito a recogerlas, porque había una zona protegida por la Junta Forestal, que era justo donde nacían, que mandaban Sí, que es la cojones, zona o sea. donde hay más humedad, entonces es donde se dan bien, no se dan en todos los Y sitios. por encima estaba protegido, o sea, yo era la bicoca. Claro. O sea, tenías No barra entraba libre nadie. para ti. Y llegué al punto que las cogía todos los días que podía, cuando era la época, y las metía en miel
Para conservarlo. en potitos de los de bebés, de las comidas de bebés, Sí. y en esos potitos con miel, y tenía setas todo el año. Qué bueno. Y las consumía todo el año. O sea, que no era un consumo recreativo, un consumo diario. Sí, llegó a ser un consumo casi diario. O sea, y lo mismo me pasó con los porros, ¿eh? O sea, también yo ya llegué a un punto que ya era diario. O sea, ahí, Eso estamos hablando ya que tendrías tú 25, 26 años. sí, 24, 23, 24 años. A partir de ahí para adelante. Y digo, Perdón. Llegas a ese punto de interés por las setas y por ese tipo de drogas, ¿por ti mismo o por un grupo de personas allegados a ti que al final sabes lo que Sí, la pregunta es un poco más? Siempre, yo pienso que Siempre hay uno que es el que tiene la comentario que iniciativa, surge por ¿no? ahí, ¿no? Y que te hace decir, ¿y eso qué pasa con eso? Eso hay que probarlo, tal. Sí. Sí, bueno. normalmente suele ser el círculo de amigos de... Sí, claro. Empieza por un no hay huevos y por ahí... Bueno, pero Y luego pasa realmente otro. siempre hay Pasa otro. yo por lo menos en mi experiencia, que tampoco ha sido grande, yo tema drogas más por estudios que por otra cosa, ¿no? Al final siempre hay uno que muestra más interés, siempre hay uno que le preocupa y dice, no, voy a coger esto de botánica, que voy a hacer un curso de, ¿sabes? Siempre voy a uno que tiene más interés, ¿sabes? Es el que realmente le entusiasma eso. Otros se dejan llevar por el entusiasmo del allegado, ¿no? Pero bueno, si te gustaba, los ibas a coger y todo, quiero decir, al final tenías un interés propio tú, no Sí, porque totalmente. no por un tercero, que era lo que... Aparte que eso me coincidió con... estuve un par de meses trabajando en Maffer en Irán, en seguros, pero en la oficina haciendo presupuestos y tal. Y poco antes de acabar el contrato, mi jefa me dejó un libro que se llamaba Nuestras fuerzas mentales, de Prentice Mulford, y me dijo, yo creo que deberías leer esto porque a mí me lo dejaron y me resultó muy interesante. Tú léetelo. Y me lo leí y fue... Un antes y un después. Un antes y un después, totalmente. O sea, a partir de ese momento empecé a interesarme por libros de mística, de oriental y ese tipo de cosas. Y coincidió todo, lo de las setas, o de las drogas, o de la mística. Y Llamó la atención, no. El tema de las drogas y todo eso, ¿te produjo algún tipo de problema? Bueno, entre colegas supongo que no, porque al final os movíais en el mismo ambiente, pero a nivel familiar, profesional, ¿te generó algún tipo de problema? ¿No? que va. O sea, tú convivías totalmente Sí. con el tema de comer setas, hacías vida normal. Sí. ¿Y en tu casa? Que te llegabas a algún momento que decía, oye, neno, ¿qué haces No. con tu vida? Nada. Nada. Nadie era consciente de esa situación. No. En mi casa, mi padre, ya te digo, no estaba en casa, que trabajaba fuera de España. Y estaba mi hermano y mi hermana y mi madre. Mi hermano estaba casi siempre fuera o trabajando o estudiando. Mi hermana también, ella más o menos estaba con uno de la universidad. Y que estábamos casi solo mi madre y yo. Y en ningún momento hubo ningún problema, ni ningún comentario de qué haces o que ni dejas de hacer. Y digo yo, tú con 25 años no estabas estudiando, tampoco trabajando por ratos o como... Sí, muy por ratos. Es que, bueno, vuelvo al libro de antes, que me quedé cuando empezábamos a salir, ¿no? Eso. Allá a la Playa América. Ahí empecé a tener mis novietas y tal, hasta que conocí a una chica, Ana, en la que hablo del libro, y fue un flechazo tremendo, me enamoré de esa chica. Primer amor. No era el primer amor, pero fue Una conexión. el más flipante, o sea, de hecho, eché, no sé si fueron 6 o 8 años con ella. Y solo me interesaba estar con ella. O sea, pasaba de estudios, de trabajo, de responsabilidades. O sea, Intentar pasar más tiempo con ella. sí, ella sí estudiaba. Cuando empezaba a salir conmigo estaba acabando los estudios. Yo ya también estaba trabajando. Y yo, básicamente, mi aspiración era estar con ella y disfrutar con ella.
Ya. Y digo yo, cuando empezaste a experimentar con las drogas, con los viajes y tal, ¿en qué momento sentiste que algo no rulaba bien? El momento en el que tú dijiste algo no está funcionando bien en mi cabeza, o no eras consciente, o qué. Mucho después, ya o sea, el brote potente fue a los 28 años. Pero previo a eso... Pero previo a eso, 2, 3 años antes, ya empezaba a tener malos viajes con los porros. Ya. Por ejemplo, ¿qué notabas? Claro, así? ¿qué te pasaba, tío, de eso? Claro, o sea... ¿Porros fumabas marihuana, grifa o chocolate normal? Normal, sí. ¿Y qué me pasaba? Pero que tenía paranoias. Pero en un consumo diario realmente el chocolate tampoco es que te diera, ¿no?, ningún viaje, simplemente era... Deberías generar una resistencia, ¿no? En plan, tú convivías con eso, fumarte un porro 15 al día tampoco te pega un viaje demasiado... No, ahí tengo que corregir, y es lo que dice siempre, que no a todo el mundo le afecta de la misma manera el THC en la cabeza. Ya. Por ejemplo, THC o cualquier otro tipo de droga. No, es que esto no es una ciencia exacta. El tema de cualquier tipo de droga no es una ciencia exacta de si como 500 gramos de pollo y tanto de arroz y gasto X calorías. Ya. Es que Depende no funciona de la química así. de tu cuerpo. Claro, no funciona así. Es Entonces, decir, no parece la droga, hay gente... la droga más dura para cómo te pega una paranoia no, demasiado heavy. bueno, para mí no, para mí es una droga muy dura que se le llama blanda, no sé cuál es el motivo, porque para mí De hecho, perdona, en la psiquiatría está considerada droga dura el THC, sí. y la cocaína. Sí. Y la heroína es una droga blanda, porque no te produce ninguna psicosis. psicosis, claro, ni nada en el cerebro. Exactamente. Claro, es físico, pero no tanto Exactamente. psicológico. Entonces, para mí eso está considerado como droga blanda, no es así. O sea, para mí, cada uno de estos ya... No, me interesa sobre todo el punto de él de qué paranoias te daban o qué momento... Tenías tus pensamientos, tus historias, y empezabas a barallar sobre una idea cualquiera que te surgía en la cabeza y acababas emparanoiado con que te estaban persiguiendo o que te... no sé, lo Ya. que cuadrara es En ese momento. Ya. en ese momento. ¿Qué pasaba? Que lo sufrías en ese momento, pasabas mal esas horas de ese día, al día siguiente dormías, estabas limpio de sustancia, despertabas normal y no le dabas importancia. O sea, decías, bueno, fue un mal viaje de los porros. O sea, yo de hecho ni conocía la palabra esquizofrenia, ni conocía la palabra... o sea... Sí, no formaba parte de tu No vida. le ponías nombre. Claro, no le ponía nombre porque ni lo consideraba una enfermedad, lo consideraba un mal viaje. Te Ya, pasaba y Un fuera. viaje de porros y de una paranoia con los porros, o sea, y punto. Ya. Claro que era diferente, porque lo lógico era que cuando yo fumaba porros era para estar súper relajado, Ya. súper mente en blanco, súper... Chill, que se dice ahora. Conciencia plena. Ahora se dice chill. Está, ¿no? Ching. Del chill. Chill, Chill, sí. claro, de chill. Claro, lo contrario era todo lo contrario, era estar, que tu mente empezara a funcionar y empezara a tener pensamientos, pero no sé, para mí, ya te digo, yo lo vivía como un mal viaje, pero no le di la importancia nunca a decir que aquí está pasando algo. O sea, Ya. no. Yo, por ejemplo, volviendo otra vez a lo que yo, opinión mía personal del tema de drogas, THC y porros, yo esto lo escuché de mi padre, ¿no? Ya no es de mí, es de mi padre. Es decir, no conozco a ninguna persona que lleve fumando porros y tenga 45 años y esté cuerdo. Es decir, yo eso me quedó desde chavalito que me lo decía mi padre, porque sus amigos jugaban y fumaban porros y tal, y siempre fui abierto a que me contara cualquier tipo de situación, ¿no? Por problemas de drogadicción, de heroína, de familiares y problemas con las drogas, ¿no? Pues a mí siempre pues me educaron, por así decirlo, con total transparencia y libertad para hablar de este tema, cuando otras personas le censuraban, ¿no? Entonces, yo sí que he visto a lo largo de mi vida gente que empezó a fumar porros de adolescente, pues como yo he fumado porros en su día. Yo, gracias a Dios, me sentaba mal y me mareaba y no fumé mucho. Sí fumé tabaco y luego pues ya hace 10 años o 12 que ni fumo tabaco, pero sí que vi la evolución de esas personas y sí que he tratado con gente cercana, amigos, que se vuelven paranoicos, que se vuelven desconfiados, que se vuelven, o sea... Entonces sí que me parece algo
muy grave, ¿sabes? Que luego se escucha hablar y parece que tiene buena fama, ¿sabes? Es decir, no, es que es droga blanda, no, es que no pasa nada, no, perdona, eso yo no lo trato así tan a la ligera, ¿sabes? Porque eso lo escucha mi hijo de 17 años y sus colegas de que juegan ahí al fútbol y no me gusta tratarlo así a la ligera. La información que teníamos en nuestra época, que es un poco lo que hay ahora, es que eso está normalizado, por así decirlo, un poco, entre comillas. Está normalizado, pero no se escucha lo que estamos... Por ejemplo, yo no he escuchado esto. No tiene la mala concepción fumarse un porro con la heroína o con cualquier otra historia. Pero es que pero no la tiene, pero es irreal. O sea, es una situación fuera de lo... Estamos hablando de lo mismo, quiero decir, al final, pues sí, hay que darle la importancia que tiene. Claro, exactamente. Bueno, sigue contándonos un poco. Seguimos. Esa experiencia que, sobre todo ya encaminándonos al tema de la salud mental y profundizar un poco por ahí. ¿Tú crees que esa afición que tenías por las setas condicionó la situación que tuviste tú después o no? No sabría decírtelo. Yo, de hecho, no volví a consumir setas, pero no porque tuviera la certeza de que fueran las culpables del delirio, ni porque simplemente no coincidió. Pero de los profesionales te lo explican, o sea, tú tienes el gen en tu cabeza de la esquizofrenia y eso hace que la serotonina no comunique, pum, 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 y eso produce la esquizofrenia, una enfermedad mental, o sea, y eso produce las drogas, o sea, el THC o lo que sea. ¿Tú hasta el brote de gordo no habías tenido ningún brote anterior? O sea, ninguna situación había condicionado tu vida hasta ese día. Como para preocuparte al menos. Sí. Solo recuerdo una que la cuento también en el libro. Y es un día de una paranoia bestial barrenando de que yo había tenido una novia en Corujo de niño y que la había dejado embarazada. Y que luego la había dejado tirada con el niño y que entonces venían a por mí. Bueno, pues yo en ese momento salí de mi casa de Playa América escopeteado para Santiago, al piso de mi hermana, de donde estudiaba, con toda esa paranoia en la cabeza de que me andaban persiguiendo. Y yo ahí llegué al punto de que llegué a Santiago y llamé a mi padre. Llamé a mi hermano para pedir el teléfono de Venezuela de mi padre y llamé a mi padre. Y le conté tal cual me estaba pasando por la cabeza de ese tema, con tal mala suerte de que mi padre lo único que se le ocurrió decirme fue: tú tienes que ir a un médico. Cosa que para un esquizofrénico es lo que no le debes decir cuando está en pleno brote, porque no se considera un enfermo, exactamente. Yeah. O sea, y sí, quizás fue la más límite, pero sin pasar nada tampoco. O sea, ¿Y cuánto pasaría de tiempo después hasta que fue el gordo? ¿Eso que pasó 2 años antes, 1 año antes? No me acuerdo, no lo recuerdo. 1 año, 2 años, 1 año. Y tú, por ejemplo, después de haber sido consciente de que eso había sido una paranoia, ¿esa paranoia surge después del consumo de drogas o simplemente surgió porque sí? El consumo de drogas era diario. Ah, vale. O sea, en un viaje también te pegó esa historia en la cabeza de decir, hostia, pues tal. Y en ningún caso tú diste, o sea, tu cabeza te llevó a decir, aquí pasa algo, estos viajes que me están pegando no se corresponden con lo que yo había vivido previamente, o decir en algún momento hostia, voy a pedir ayuda porque creo que esto se me está yendo de las manos. Pues no, eso no me ocurrió para nada. Ya. No. ¿Y nadie a tu alrededor notó que tú te comportaras de manera diferente? No, de hecho yo siempre decía, si mi padre en ese momento, porque claro, lo que yo le estaba contando evidentemente para él le sonaría a paranoia real. Claro. Si en ese momento hubiera llamado, por ejemplo, a mi hermano y le hubiera dicho a este chaval hay que llevarlo al médico, aunque sea por las orejas, tirándole las orejas y llevarlo al médico ya, pues a lo mejor no hubiera pasado nada o se hubiera dejado todo el problema. Claro.
Pero no fue así. ¿Qué pasa? Hace 30 años la condición mental, la percepción que se tenía antes con la que se tiene ahora totalmente diferente. Entonces, tu padre escuchándote decir eso y decir, este niño se volvió loco o se le fue la olla o tal. Claro, estate callado, ponte a trabajar. Claro. Vete a tomar por el culo. Era un tabú totalmente diferente a lo que se puede tratar ahora en el día de hoy. Ni se buscaba explicación, ni se buscaba por qué, ni nada. En plan, cállate. Ponte, haz lo que tienes que hacer. Sí, porque aparte yo la relación con mi padre ya era un poco más complicada desde hace años. O sea, desde que dejé de estudiar, ahí fue un poco una ruptura que tuve con mi padre, más bien mi padre conmigo, porque yo a mi padre lo adoraba. Pero fue como una especie de traición, porque yo de niño era tan espabilado y tan listo y tan que me llevaba al bar del Mástil. Sí. Me bajaba al bar para estar con los amigos y me hacían preguntas de la tabla de multiplicar, de divisiones. Este niño qué listo es, ¿no? Claro, tu padre fardaba de ti. Era la hostia y esperaba que fuera un ingeniero, que fuera un astronauta. Yeah. Y en el momento que dejé de estudiar no lo supo encajar. Yeah. Y dejó de hablar conmigo. Cuando llamaba desde fuera de España hablaba con mi madre, conmigo prácticamente nunca hablaba. Por eso te digo que, bueno... Te tenía ya como un caso perdido, entre comillas. En plan, este Ya, chaval... como un paria. Sí. Qué mal. Fue un poco... Y luego, en el momento... porque, a ver, el tema de la situación con tu madre tampoco yo quiero entrar en demasiados detalles, pero me gustaría que tú nos contaras ese día, por ejemplo, cómo fue tu situación, cómo tú lo viviste, en qué momento te diste cuenta de que la situación que había sucedido, si tú si eras consciente de que la gravedad del hecho que había pasado. Bueno, hay libertad un poco para que nos cuentes lo que consideres. Bueno, pues este fue un día más como otro cualquiera de mal viaje. ¿Ese día habías consumido porros, setas o qué? No. Bueno, sí, claro. Tu normalidad. Diario. Mi normalidad, porros y setas. Perdón, antes de eso, porque también me surgía la duda, porque, o sea, ¿el dinero dónde lo sacabas? ¿De tu madre? O sea, ese dinero, tu madre te daba dinero y tú... Muy poquito, me daba simplemente, el viernes me daba 2.000 pesetas para todo el fin de semana. Y tú te lo administrabas para todos los días poder tener para consumir. Y para tener mis 100 duritos de costo cada día o cada 2 días, y si no los tenía, le iba a la cartera. Vale. ¿Entiendes? Ya. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando. Ese día, pues, tu normalidad, los porros y las setas. Sí, bueno, estaba en casa, estaba viendo la tele. ¿Cuándo? Vamos a poner, ¿qué fecha es? ¿Qué fecha más o menos? 19 de febrero de 2001. Él tenía 28 años. 28 años. 28 años. Vale. Empiezo con otra paranoia distinta. Y todo me fue llevando al punto de que la tele estaba con las noticias, estaban saliendo lanzaderas de misiles y todas esas historias así. ¿Pero esto era real o no era real? Sí, estaban saliendo lanzaderas de misiles en la telediario. Afganistán, puede ser. Afganistán, Por ahí, seguro. sí. 2001. 2001, por ahí, ¿no? Sí, era bueno. Fue después Irán, ¿no? Irak, sí, claro. Puede ser. Sé que empecé con la historia en la cabeza de que con mis novias, porque yo ya no salía con Ana, salía con Marta, que era otra chica que hacía un tiempo que empezaba a salir. Bueno, me monté una película súper chorra, pero súper alucinatoria, con todo esto. Y de repente me vio en la cabeza el que era el fin del mundo. O sea, que todo eso estaba pasando porque el demonio había bajado a la tierra y iba a acabar con la humanidad. De hecho, ya cuando empecé ya a tener esa percepción, cuando veía las lanzaderas de la tele, ya empecé a tener espasmos con la cabeza, como... o sea... Tú siendo consciente. O sea, tú eres consciente de que te estaba... Sí. Y tú lo veías como una realidad, como ahora. Claro.
sea, tú tenías sensación de miedo. Sí. Estabas acojonado. Estaba realmente. flipando por colores, o sea, estaba alucinadísimo. Pero era un pensamiento. Tú no estabas viendo nada más allá de la tele con misiles. Sí, no O era sea, estabas teniendo visualizaciones. Estabas teniendo visualizaciones más allá de. No estaba alucinando, dice. No, Ah, vale. era un pensamiento, era mi propio pensamiento Repetido. Que iba desarrollándose. que iba desarrollándose, iba avanzando en ese tema. Luego los espasmos que me daban, como queriendo anular el misil que salía con la cabeza. Y de eso estuve así un rato. Era por la noche. Era por la noche, sería la 1 de la 9. mañana o así, o 2 de la mañana. Y bueno, ya se me instaló la idea del fin del mundo Para ti era una realidad ya en ese momento. total, o sea, ya era la realidad total. Y se me instaló la idea en la cabeza de que el demonio estaba dentro de mi madre. O sea, y que tenía que acabar con el demonio. Ya. La verdad que pone los pelos de punta la situación, la verdad. Qué hardcore. Y tú, en ese momento, o sea, ya vamos a obviar el momento en sí, pero en los momentos siguientes en el que tú te das cuenta de que De lo que acabas de hacer. no había pasado nada de eso que tú tenías en la cabeza, o cuando tú recuperas la serenidad, te vas a dormir. No. Tú en ese momento, en el momento en el que lo haces, a los pocos minutos ya te das cuenta de la situación, o como... O sea, yo en el momento que ya situé al demonio en mi madre y todo eso, ya la decisión de que yo era responsable de acabar con la situación, de eliminar al demonio. Por eso luego subí a su habitación y pasó lo que pasó. Y una vez que ya estaba exhausto y ido totalmente, en un clic volví a recuperar la idea de que era simplemente mi madre. Y ahí empecé ya a llorar como un descosido y me fui a la policía, al ayuntamiento, a entregarme. Fuiste a la policía local Al ayuntamiento, sí. a decir lo que había sucedido. Claro. No sé, o sea, de las historias que he escuchado en mi vida, esto es lo más terrible que he escuchado en mi vida. La situación, ponerme... Terrible, no el hecho, o sea, el hecho en sí, pero No, ¿cómo te tuviste que sentir? Tiene Claro. que ser, o sea, yo me lo hago, ¿sabes? Lo percibo como si yo lo estuviera viviendo en primera persona, como tú lo estás contando, y tiene que ser muy duro. O sea, Pero muy duro. en el momento en el que te hace el clic y tú te das cuenta de la realidad, tiene que ser la situación más horrible del mundo. Te hinchas a llorar, me parece poco, la verdad. La situación de sacarte en medio, ¿en ese momento se te pasó por la cabeza o en ningún momento se te pasó por la cabeza? Cuando llegué al ayuntamiento, hablé con 2 personas que estaban allí, que no me hicieron mucho caso, la verdad. O sea, estaban... ¿No te lo van en serio? No sé qué pasó, pero a mí me da la impresión de que no me hicieron mucho caso. Pero bueno, a los 10 minutos apareció una pareja de policías, un hombre y una mujer. Y sí recuerdo que en un momento dado a ellos le pedí la pistola. Evidentemente no me la dejaron. Claro. Pero que sí que decidí. O sea, en ese momento era... Sacarme de en medio. Madre mía. Ya. Y... Ni siquiera por pensar la que se te viene encima, sino en plan, ¿qué acabo de hacer? ¿no? O sea, claro, no es pensando en qué consecuencias Sí, me puede traer esto. porque No, luego, no. aparte, la paranoia te descontinúa y ya te da la vuelta. O sea, ya... Claro, la paranoia Ya, te ¿y si abandona soy yo ahora el y tú tienes que demonio? enfrentar ahora. ¿no? ¿Y si el demonio en realidad era yo? O sea, luego todo te empieza a jugar en tu cabeza
Y luego llega la Guardia Civil, me llevan al cuartelillo de Bayona, me hacen fotos, me miden, me tal, y yo en ese momento ya estoy barrenando diciendo, no, es que el demonio en realidad era yo. Y todos estaban esperando que pasara esto para eliminarme ahora a mí. Y me llevaban en el coche pues, de la Policía Nacional hacia Vigo. Y yo barrenando diciendo, me van a parar en la plaza de Sabarís y me van a prender en una hoguera, me van a cortar la piel a tiras. Tú estabas Claro, en pleno brote, muy mal de la... Una segunda capa. Bestial. Baja un poco el micro, porque creo que le tarda. Perdón. Segunda capa de o sea, ya. Puh. ¿Llegas al cuartelillo, te meten en el calabozo o cómo fue la situación? En Vigo, dices. No, en Bayona. Bayona. No, bueno, en Bayona llegas a... No, son imágenes así, flashes. Sé que llego a un sitio allí donde me siento, ellos a los pocos minutos me hacen pasar para una sala donde hay un rollo de medir, que te quitan unas fotos, de Típica perfil, foto, ¿no? de frente... La ficha policial. Sí, Ficha. algo así. Y poco después, a los 10-15 minutos, llegó el coche de la policía y ya me llevaron para Vigo. Al llegar a Vigo me llevaron para no sé qué era, el cuartelillo o lo que fuera. Era Comisaría. López Mora, ¿no? comisaría. Y me metieron en una celda. ¿Te dijeron algo en algún momento? Simplemente fueron siguiendo el proceso sin prestarte atención. Claro. No. Además, yo recuerdo que, por ejemplo, a los policías del ayuntamiento, mientras yo seguía con mi alucine, a veces lo expresaba. O sea, decía, por ejemplo, pero ¿qué soy yo el demonio? O sea, le hablaba a ellos. Y ellos en ningún momento me decían nada. Nadie nunca en ningún momento me dijo nada. Y en ese momento en el que tú estás con ese brote, nadie dice hay que tener un psiquiatra o hay que... No, es que de hecho, cuando llegas a... Lavado de estómago o algo. Médico. Lavado de estómago, médico o algo. No te preguntaron siquiera si llevabas algo encima o si... No. Ni si estaba drogado, Claro. ni si... Nada, en absoluto. Madre querida. Y luego al llegar a Vigo estuve allí, no sé, media hora. El tiempo es muy... Relativo, sí. No me acuerdo. Y me llevan a una oficina donde me relatan los hechos que se encontró la Guardia Civil cuando llegó a mi casa. Y simplemente los confirmo y me llevan al provincial de Pontevedra, al ala psiquiátrica penitenciaria. Al hospital provincial. Sí, pero al ala psiquiátrica penitenciaria. Una vez allí te empiezan a medicar en el ala psiquiátrica. Claro, entiendo que allí empezaron a hacerte test porque ya eran médicos, ¿no? Era un O sea, psiquiatra. más allá del protocolo policial que... Claro, era psiquiatra, sí. Ya automáticamente ya me vienen con medicación y... ¿Sabes qué medicación te tomabas o no? Sí. Yo empecé tomando aloperidol, que creo que es el paradigma de la psiquiatría. Es como un regulador, ¿no? Es de lo primero que se comprobó que era bueno para la esquizofrenia. Y lleva toda la vida funcionando, aunque hay avances ahora de mil cosas. Sí. Pero el aloperidol es de lo primero que funcionó. De hecho, se descubrió porque se usaba primero para las parturientas, como anestesiante para las parturientas. Y para mí fue mano de santo. O sea, en cuestión de mes y medio, 2 meses, recuperé totalmente el equilibrio y la cordura. Ahí ya Además dejaste. de durante un mes y medio no estar consumiendo drogas. Claro, Esas son las dos cosas, ¿no? Claro, O sea, claro. Y en ese momento en el que tú ya empiezas a ser consciente y empiezas a ser a hacerte responsable de lo que has hecho, cuéntanos más o menos cómo tú te sentías, cómo era, porque claro, tú tenías 2 hermanos, tu padre, el resto de la familia, cómo ellos enfocaron la situación, cómo tú te sentiste abandonado, te sentiste solo, o cómo era tu situación en ese momento. Bien, el primer día o el segundo día, como mucho, apareció mi padre
que llamó mi hermano, mi padre y mi vino. ¿Desde allí de Venezuela? Desde Venezuela, o desde Brasil, porque sé que estaba un versión en Venezuela. Y vino con él uno de mis tíos, por parte de mi madre, el hermano de mi madre. Y fue súper emotivo, porque fue en verlo delante y nos echamos a llorar ahí, nos abrazamos los dos. Y luego al día siguiente vino mi hermana, con mis primas, con algunas de mis primas y mis primos. Mi hermano no vino. ¿Te hizo sentir algo mejor? Verlos. ¿Que te abrazasen? Sí, claro. Un poco de colchón, ¿no? Claro. O sea, entendieron... Sí, porque además mi padre en ese momento dijo, me lo comentó el médico, que dijo, hasta que mi hijo se cure no me voy de aquí. Ya, entendió. Eras consciente de la situación de que estabas enfermo. Claro. ¿Y notaste ese apoyo? O sea, ¿notaste que tu padre estuvo contigo? Sí, porque luego siguió viniendo. Luego, cada ciertos días venía a visitarme. Ya no sé, fue más de España, creo, aquí. Y venía a visitarme. Pues claro, paralelamente a eso, ellos tenían que vivir también el duelo de la situación. Claro, El duelo. Claro. Y un duelo jodido. Porque realmente la situación había sido muy jodida. Sí, porque de hecho el resto todo de mi familia no aparecieron, nadie, para nada. O sea, Tú para ellos eras el asesino, no eras Exactamente. el enfermo. claro, Ellos estaban viendo al demonio en ti. Lo que veías tú antes. claro. Y de hecho, al día siguiente, que es en el libro donde escribo con mayúsculas la gran mentira, en la prensa, Sí, dijeron que el demonio te había ordenado que mataras a tu madre. exactamente, todo lo contrario. Sí, el relato cambia bastante. Hostia, te digo, sí. En Cambia de noticias blanco ponía a eso. negro Sí, totalmente. es verdad. Cambia bastante, sí. Y lo digo porque es muy probable que la mayoría de mis familiares se guiaran más por la prensa o por lo que se comentaba que lo que ellos en realidad sabían de mí, de la verdad de mí. En vez de escucharte a ti, Exactamente. leían el periódico. Exactamente. O sea, Y el periódico está hecho para vender. O sea, que contarían, pues... Claro. A eso me refería antes, al principio, cuando decía dar voz al que no tiene voz. Es que la situación de él era acabar con el demonio, en ningún caso acabar con tu madre, aunque alguien te lo ordenara, supuestamente. La historia es diferente. Es que eso te lo explican después los psiquiatras y te dicen que cuando te da un brote psicótico, la persona que más quieres pasa a ser la que más odias. O sea, la empatía que tienes, la máxima empatía que tienes con una persona pasa a ser la contraria totalmente. Claro, a quien Tu más mayor quieres, amigo más odias. es tu mayor enemigo, de repente. Pues también la crueldad de la esquizofrenia paranoide, que es eso. O sea, que es terrible. Buah. Una vez tú recuperas la cordura, hay un juicio, entiendo, ¿no? En el que... Como un juicio. No, digo, a ti te condenarán. Sí, va, bien. Yo estuve más o menos un mes en el hospital, en la penitenciaria, y como ya te digo, yo ni en mes y medio estaba nuevo, estaba como ahora, perfectamente. Entonces mi psiquiatra veía que yo lo estaba pasando fatal, allí metido en una habitación inmensa, yo solo, sin tele, sin radio, sin nada, pasando los días allí amargamente, y un día entró y me dijo, yo creo que es mejor que vayas a la cárcel, que vayas a la Lama, porque ahí vas a estar en la enfermería, en la unidad de enfermería, y hay más gente. Entonces al menos vas a tener comunicación con la gente, vas a poder relacionarte, estar acompañado, distraerte, estar acompañado. Sí, porque en el centro de esto no tengo de conocimiento ninguno, como la mayoría de la gente que nos estará escuchando. Sí. En un hospital penitenciario estás aislado totalmente. Totalmente. Como cuando ves en una película que te meten allí en una sala y estás como, ¿sabes? Como tienes tu puerta la mente que tenemos. Tienes tu puerta con un ojo de buey, de cristal,
que de vez en cuando pasa alguien y se fija para adentro. Y paredes, objetos impunzantes y todo, o sea, todo... Sí, claro. Todo. Comida por una bandeja en la habitación, te lo van a buscar, te la traen. Sí, bueno, eso sí, te entra por la puerta. Es decir, pero tú no vas a un comedor ni nada. No. Todo allí dentro. Todo en la habitación. Todo solo, Todo claro. en la habitación. Y eso aún encima, claro, de cerebro. Solo, todo el día, tienes... Me imagino que tendrás más comedura de pensamientos, ¿no? O sea... Tengo que ser muy claro en esto. O sea, yo una vez que recuperé la cordura, mi mente se aquietó. Pero tú también tuviste que vivir un duelo de tu madre, ¿o no? Claro, pero... Que si tú cuando serías consciente, también vivirías el duelo de decir, ahora voy a tener que vivir sin mi madre o no. Eso pienso que fue el golpe que me dio cuando llegué a la cárcel a los 2 días de estar en la Lama. Creo que fue el momento en que fui consciente de eso y me dio tal bajón que no era capaz ni de andar. Estaba hundido. Estuve así casi una semana, 2, 3 días, que no era capaz ni de moverme ni de andar casi. Y fue cuando fui consciente de todo lo que había perdido y de todo lo que había pasado y que estaba preso y que, o sea, de todo el petate. En la cárcel, ¿cuánto tiempo estás? Si no me equivoco, 8 meses, que fue el tiempo que me salió el juicio, que me tardó en salir el juicio. ¿La situación en la cárcel con los otros presos? ¿Te trataban diferente? No. Allí, en enfermería, casi todo el mundo sabía lo de todo el mundo, pero no se hablaba nunca de esas cosas. O sea, era... Claro, te relacionabas solo con los reos del área de enfermería. Exactamente. Es que de la cárcel siempre se cuentan muchas cosas, pero claro, del área de enfermería la verdad que no... Te puedo asegurar que era como estar en Hawái de vacaciones. Ya. O sea... La enfermería que era como habitaciones de hospital. Eran unas habitaciones de 3, 4 camas o algunas de 1 y tal, según. Y... ¿Salíais a un patio o no? Sí, había un patio también, bastante grande. Comedor, al final... El comedor. Os daban actividades, tenías también tiene con tratamiento. Bueno, tenías... Sí, tratamiento, sí, claro. La medicación, todos los días tenías tus horas de ir a bajar a tomar la medicación. Y un seguimiento, entiendo, con médicos y psiquiatras. Sí, había un psiquiatra allí, una psicóloga y tal. Y el resto del día era simplemente estar con la gente y pasar el rato. Y pasar el rato, tomar cafés y fumar cigarros. O sea... Claro, es que actividades obviamente tampoco os pueden dar mientras no estéis controlados, ¿no? Por así decirlo. O sea, claro, es que siempre que piensas en una cárcel, pues piensas en las actividades estas de carpintería y cosas así. Claro, eso no... Sí, bueno, allí había las actividades de cablerías en la Lama, que eran los que hacían para Citroën o para no sé qué empresas hacían cables. No sabía. Sí, usos de cables, ¿no? Para luego meter centralita, batería, lo que sea. Exactamente. Pero eso no, en enfermería, si estabas en enfermería no podías acceder. No puedes acceder a ese tipo de cosas. Todas las personas que estaban en enfermería eran por causas mentales y salud mental, todos. O enfermos de SIDA. Que también habría muchos en ese momento, sí. ¿No? Aún había unos cuantos, sí. Esos 8 meses, tú haces, por así decirlo, un viaje interno de la situación en la que estás, porque para ti en algún caso, en algún sentido era injusto, ¿no? Que tú estuvieras allí o la culpa la llevabas también. Es decir, porque al final tú habías hecho eso. Yo creo que sí llevaba la culpa, o sea, pero no sé en qué sentido lo vivía yo, o sea, porque aún después estando en el Rebullón, cuando ya me salí de la cárcel y fui para el Rebullón y conocí a una persona que fue como una madre para mí, una segunda madre, yo muchas veces le decía a ella, ¿tú crees que yo en realidad debería pagar por lo que hice? Y ella me decía, no, yo creo que no. Y yo le decía, pues yo creo que sí. Y bueno, es que
Claro, es que es saltar a cosas de la historia de... Vamos, pero está bien, o sea, está el hilo está perfecto. Vamos, Después de vamos 8 bien. meses hubo un juicio, Hubo ¿no? un juicio. Sí. Sí. Y en el que juicio hay una sentencia. El juicio quedó sobreseído. O sea, ¿cómo es? Absuelto, pero con una medida cautelar que me obligaba a internar en un psiquiátrico un máximo de 15 años. En ese momento... Porque todos los informes de los psiquiatras decían que tú eras esquizofrénico, que habías tenido un brote y que no estabas en tus cabales. Como era normal. Exactamente. Entonces, en ese momento, cuando me den la condena o lo que sea, yo le pregunté a la jueza que si yo me ponía bien y estaba equilibrado, si me daría el alta. Y ella dijo que sí. O sea, que no tendrías que pasar esos 15 años. Exactamente. Eso fue otra de la parte de la gran mentira en la que yo hablo del libro, porque a los 6-7 meses de estar en el Rebullón, mi psiquiatra le manda un informe a la jueza diciendo que mi estancia en el psiquiátrico era totalmente antiterapéutica para mí. Y no nos hicieron ni caso. Te hicieron cumplir los 15 años a pulso. A pulso. O sea, no nos hicieron absolutamente ni nada. Basándose en la alarma social, que... Ya. Claro. No sé si me entendéis. Sí, que te ponían cara, a fin de cuentas. Claro. Sí. 15 años allí. No, estuve 9 años en el psiquiátrico. Luego estuve... en el 2011 pasé a un piso cerca. Tutelado, ¿no? No, a un piso mío. Ah, vale. Porque empecé a trabajar en un obradoiro de allí del Ayuntamiento de Mos, donde era el Rebullón, y entonces ganaba un buen sueldo y me podía permitir estar en un piso. Cosa que es gracioso, pero coincidía exactamente como si yo estuviera cumpliendo una condena real y fuera al 3er grado. Totalmente, te iba a decir, claro. Entonces ahí no pusieron pega ninguna, me lo permitieron, yo vivía en el piso, trabajaba... ¿Y dormías en el Rebullón? No, y dormía en mi piso. Ah, vale. Pero tenía que ir a la consulta de mi psiquiatra cada 15 días a hacer acto de presencia, decir que todo estaba bien. Aquí todo sigue bien. Tú después... Hasta los 15 años. ¿Cuándo saliste? ¿Cuándo fue que saliste? ¿Saliste el año pasado? No. ¿Cuándo? No, ¿Cuánto llevas fuera? Si 2011. fueron 8 años, que 2008, 2011. por ahí. 2009, 2010. cuando salí del hospital, Sí. No, cuando saliste ya del Rebullón y ya... en el piso ese, cuando hice el trabajo de Obradoiro, en 2011. Ah, vale. ¿Y los 8 años en el Rebullón? ¿Cómo es la vida allí? Porque esos 8 años son 8 años. Es que además 8 años cuando tú realmente que tú ya estabas bien. ¿no? Perfectamente. Claro, es que no es lo mismo decir estoy mal, necesito estar interno en un psiquiátrico porque estás mal, ¿no? Me imagino. Por eso te pero decía antes estando que bien, mi propia psiquiátrica le decía esto es antiterapéutico Claro. totalmente para esta persona, o sea... Pero al final te condenaron 5 años, ¿no? Es decir, pasaste 9 o de 6 años te condenaron de los 15. Hubo algún momento en el que la jueza accedió a decir, bueno, pues que salga al piso este y que empiece a hacer vida normal. Sí, pero porque a mí me surgió poder tener ese trabajo. Ya. Porque si no hubiera tenido ese trabajo, hubiera seguido en el hospital. claro. Claro, ¿y cómo te surgió poder tener ese trabajo? ¿Te formaste en el Rebullón? ¿O cómo funciona eso? Cuando salí del Rebullón fue cuando os dije antes que con 34 hice lo de la ESO, en tercer cuarto de la Es verdad, sí, tercer Luego cuarto. hice un FP, al año siguiente o a los años siguientes hice un FP de madera. Entonces, ahí había un psiquiatra en el Rebullón ya jubilado, que fuera alcalde de Cangas, y tenía contactos, manejaba contactos, y me había conseguido un trabajo al acabar yo lo de manistería en Meira, en una fábrica de pesas de ventanas de madera. Y también tenía otro contacto que si eso nos fallaba en Pinturas Proa, en Porriño, también que era íntimo amigo de los dueños y hablara con la dueña y estaban encantados en cogerme para su plantilla. Bueno, pues cuando acabé yo lo de madera fue en el 2008
y empezó la crisis. Ya. Septiembre. Entonces los de Meira ya automáticamente dijeron que no iban a poder contratarme. Proa tampoco. Proa tampoco. Aparte de que coincidió de que al día siguiente de que yo iba a tener que presentarme en Proa para hacer la entrevista, ardió la nave de Proa. Sí, verdad. Lo había ardido, sí. Ajá. Pues fue justo cuando yo tenía que ir ese día. Y Finalmente, ¿cómo lo conseguiste? El el Obradoiro fue que también conocía a la alcaldesa de Nigrán, de Mos, y una trabajadora de allí del Rebullón también conocía a la secretaria de la alcaldesa y consiguieron enchufarme allí. Ya. Porque había que entrar con enchufe total. colocados. Referencias, digamos, Sí. referenciado. Totalmente. Y era un Obradoiro en el que había carpintería, que era lo que yo hiciera, yo estudiara, pero yo no quería hacer carpintería, porque había carpintería, fontanería, mampostería y luego atención sociosanitaria, que era totalmente distinto, pero estaba Bastante distinto. exactamente. Sí, sí, sí. Y eso era lo que yo quería hacer en ese momento, lo de atención sociosanitaria. Pero no me metieron ahí, me metieron en fontanería. Y bueno, no me quedó más remedio que aceptarlo, era un oficio nuevo también, ¿no? De aprender. Claro, era aprender un oficio, tener un sueldo, tener un trabajo, tener algo. Independencia. Una vida normal, a fin de cuentas, ¿no? Claro. O quien dice. Claro. Era poder empezar de alguna manera A vivir tu ¿Y vida. cómo te sentías precisamente pudiendo hacer un reset? O sea, poder estar, pues tener una vida normal después de esos 8 o 9 años de infierno. Entiendo que de alguna forma fue liberador, ¿no? O sea, como, bueno, puedo volver a empezar, ¿no? Puedo tener una estabilidad o algo así. Quizás, ¿O no? No sé. quizás es ir a la rutina que tenemos todos, ¿no? Ser uno más, no estar en el rebullón, ¿no? Todos los días. Supongo que, aunque sea un trabajo que no te agradará demasiado, al final te permite, como a la mayoría de los españoles, que no nos agrada casi ninguno el trabajo que realizamos, ¿no? Pues supongo que aunque fastidiara, pues salir de allí y poder tener tu independencia te haría volver a empezar, o crees que no es volver a empezar, salir del rebullón. Pues no sabría qué decirte. No. Después de conseguirte trabajo en Mos y tener el piso, Eso duró un año. Un año. El Obrador duraba un año. correcto. Y luego, ¿qué es lo siguiente? Después ya no tenía trabajo, pero estaba aún en el piso y la chica esta, la señora esta que trabajaba, que era amiga mía del Rebullón, me pasaba todos los meses una cantidad de dinero para yo poder seguir pudiendo permitirme pagar el alquiler y vivir por mi cuenta. Luego, no sé, ¿dónde trabajé después? En Mentele. Muy pocos trabajos estuve después. Me apunté en FEAFES, que es la Asociación de Enfermos Mentales a nivel de Galicia, porque también te hacían cursos. Cursos sí que hice bastantes. Pero que siempre pasaba lo mismo, o sea, hacías el curso y al final resulta que nunca conseguías trabajo del curso, lo que estabas haciendo. Pasa bastante a menudo. Sí. Yo hice unos cuantos cursos y al final justifica te consiguen la una o dos subvención. entrevistas y vas a la Exactamente. entrevista y dices, es que tú y yo sabemos que aquí no pinto nada. O sea, estás haciendo la entrevista para justificar que hice el curso. Sí. A día de hoy, por ejemplo, ¿cómo es tu vida? ¿Tú te notas señalado? O sea, ¿vives tu día a día señalado por lo que hiciste hace tantos años o no? ¿Estás en paz? Yo pienso que sí que estoy en paz. No me siento señalado. Aparte, lo de sentirme señalado, yo siempre fui con la verdad por delante. Ya. O sea, entonces sabía que se iba a saber. O sea, por H o por B sabía que la gente iba a saber de lo mío.
Pero nunca me hizo frenar ni sentirme mal realmente por eso. O sea, no señala el que quiere, sino el que puede. O sea, por más que te señalen, si tú asumes lo que hiciste, tú vas con la verdad por delante. Exactamente. No tenéis nada que señalar. Esto es lo que hay. No me señaléis, te lo cuento yo. Dame la oportunidad. Exactamente. ¿En qué momento decidiste empezar con este proyecto? El libro. Sí. Esto, mi primera psiquiatra del Rebullón, en un momento dado me lo dijo, porque le surgió allá en su cabeza, me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Te podías contar tu historia y tal. Ahí aún faltaba el 75% del material que hay en el libro. O sea, entonces yo ni me lo planteaba, para mí fue como un comentario chorra y dije, ¿qué dices, hombre? Yo no voy a escribir ningún libro. Y luego surge en una crisis que tuve. Yo te iba a preguntar si habías tenido más crisis después de la situación. Después de tanto. Sí. Sí, tuve una en el 2008, cuando estaba haciendo lo de madera, que eran 2 años. Al acabar el primer año, me reencontré con un personaje que aparece en el libro que afectó mucho en mi vida, sobre todo sugestionándome de cierta manera. Y me reencontré con él en la zona de vinos allí de Vigo. No le di mucha importancia, lo llevé bien, pero luego nos seguimos viendo durante un tiempo y me seguía sugestionando. O sea, hizo que me fuera paranoiando otra vez un poco. Y eso que tomaba la medicación perfectamente, no consumía nada y tal. Y llegué a tener otro pequeño brote con intento de suicidio. Sí. Sí. ¿Y cómo lo gestionaste? ¿Tuviste que ingresar o...? Sí, claro. Ahí en ese momento estaba... que fue antes del piso este de Mos. En el 2008 había cogido un pequeño estudio en la calle Zamora, en Vigo. Y no llevaba casi nada. Llevaba unos cuantos meses en él cuando me encontré con el personaje. Y... empecé el segundo año de madera y ya me empecé a sentirme otra vez que mi mente se aceleraba, me empezaba a tener demasiados pensamientos y que cada vez que estaba con él me ponía súper histérico, súper mal. Y hasta un día que llegué, estando en Vigo, llegué al piso y, como la primera vez, o sea, mi mente hizo crack y empecé a tener pensamientos que me estaba comunicando con mi madre y que ella me contaba que en realidad ella no estaba en el cielo, que estaba en una especie de purgatorio y que solo se sanaría si yo me quitaba la vida. Ya. Eso con medicación. Con medicación, sin consumir nada, todo perfecto. Ni alcohol, ni... perfecto todo. Curioso. Potente. ¿Y después del 2008 volviste a tener alguna otra crisis o esa fue la última? No, tuve otra no hace tanto. Ahora de esto, pues fue después de la pandemia. Un año después de la pandemia, o 6 meses después de la pandemia. Por ahí más o menos. Pero ahí sí que fue una gambada, porque empecé a fumar porros, dejé la medicación, fue un despropósito. ¿Jugaste las cartas? Sí, fue un despropósito total, o sea, ahí me tiré a gamba yo totalmente. Y otra vez con la historia del demonio, otra vez, que si este, que si yo, que si tú, que si el otro, que si Dios, que si tal, que si te tienes que quitar la vida, que si... Y me volví a intentar suicidar. ¿Y cómo se resuelven esas cosas? O sea,
Es que no tengo ni idea de cómo se lo... Eres tú, vas tú al médico y dices, por favor, no me está yendo bien la cosa. Te recogen 061 vamos como... a ver, sí. Cuando fue lo del 2008, el intento de suicidio fue en el propio piso, en la bañera, que me quise cortar las venas. Y como no fui capaz con el dolor que me estaba causando con el cuchillo, decidí salir de allí e ir a comprar veneno de ratas. Y no sé por qué tuve la buena decisión de subir otra vez a Rebullón, pero llevaba el veneno, o sea, aún estaba con la idea en la cabeza. Y llegué a Rebullón y de hecho yo me seguí sintiendo referencial con el personal, con... Te reconocían, ¿no? O sea, te reconocían y sabían de tu caso. Como... Cuando llegaste allí, te reconocieron, supieron quién eras y supieron cómo tratarte. No, es que yo allí en realidad aún estaba. Yo cuando tuve el piso en la claro, calle, 2008, perdón. en la calle Zamora, solo iba los fines de semana. O sea, estaba en el Rebullón por la semana y en los fines de semana iba al estudio. Y bueno, eso se resolvió, me vino a ver el psiquiatra, no me sacó de la paranoia, hasta que vino uno muy joven, que acababa de empezar a hacer el MIR allí, o el NIR, no sé cómo le llaman, que me hizo clic y en un segundo me sentí no referencial, entonces caí en la cuenta de que estaba teniendo un brote. Le entregué el veneno y se pasó el peligro. Empecé a tomar la medicación, a seguir tomando la medicación, estando allí sin inputs y sin problemas, y me recuperé. Y la segunda vez esta es lo que dices tú, o sea, sí que tuvo que venir una ambulancia, porque fui hasta la playa de Samil andando y me quise ahogar allí, intenté ahogar allí en el mar, y al no ser capaz vine de vuelta todo hasta el centro, hasta la Plaza Chao en Vigo, y allí ya, porque yo en ese brote había una cosa a mayores, que me daban como sensaciones de muerte inminente. Era como una respiración entrecortada que se me causaba el cuerpo, y era como que solo exhalaba, y en una de esas exhalaciones iba a hacer ¡pum! Yeah. Que creo, si no me equivoco, que eso era ansiedad. Ataques de ansiedad. Un ataque de ansiedad fuerte. O sea, yo solo es capaz de respirar por el reflejo de respiración. Exactamente. Y tendrá todo el aire. Exactamente. Pero yo en ese momento no sabía que era ansiedad. Entonces yo ahí pedí ayuda, estaba por allí un Nilo, el del Lardoviño, y le dije, Nilo, que me estoy muriendo. Y Nilo llamó automáticamente una ambulancia, ya me llevaron a Álvaro Cunqueiro, y ahí ya fue a ingresar. Y otra vez intentar, recuperar tu vida sin drogas, sin nada. Claro. Y a día de hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? ¿Cómo afrontas tu vida? ¿Cómo es tu día a día? ¿Sigues teniendo contacto con familiar? ¿Si sigues teniendo...? Vamos a ver, con mi familia ninguno. ¿No? Solo con mi hermana, que vive en Madrid, que contacté con ella cuando fui en el 2011 a lo del Obradoiro y estuve en ese piso. Ella, de todas formas, ya te digo, desde el primer momento estuvo conmigo, me vino a visitar a Rebullón, al hospital. Sí, te dijiste, por eso era. Continuando por ese hilo. Sí, en un momento dado ella decidió, cuando murió mi padre, porque mi padre murió poco después de todo esto, poco después de lo de mi madre, 2 años y poco después murió mi padre. Entonces ella decidió irse a Barcelona a estudiar diseño, o patronaje o diseño, algo así, y luego fue a Madrid a completarlo con algo que tenía también que ver con eso. Y entonces consiguió trabajo en Madrid como de patronaje, diseño y esas cosas. Y yo en el 2011, cuando estaba ahí en el piso, tuve la idea de
porque ya por eso dejara de venir a verme. Evidentemente estaba en Madrid, ya no podía verme, entonces no tenía nadie de mi familia que me viniera a ver. Bien, entonces decido buscarla por el Facebook y la localicé y le mandé un mensaje. Y no sé si ya en el mismo día o al día siguiente ya me contestó. Y súper genial. O sea, volvimos a reencontrarnos estupendamente, ella me habló maravillosamente, yo igual, y hasta el día de hoy, o sea, seguimos en contacto. Mi hermano, cero patatero. O sea, ya dijiste desde el primer momento. Ya no te había dado, o sea, he hecho mucho caso, ¿no? Después de la situación que había. No, mi hermano tardó 7 años en verme en la cara después del día famoso, y porque yo lo llamé y me dijo, vale, voy hoy mismo, voy esta tarde a verte. Pero vino ese día, estuve esa tarde y se acabó. O sea, aparte que mismo con mi hermana muy mal, luego con el tema de la herencia de la casa de mis padres, todo fue un lío, con el problemas con él, y con él estamos, tanto yo como ella, mal. Ya. Y el resto de mi familia, nada. Nada. Y yo tengo una pregunta que es un poco que me des tu opinión sobre, imagínate, bueno, aquí nosotros con la audiencia somos transparentes. correcto, vale. Y hicimos ahora un pequeño break porque mi vejiga pidió un poco de auxilio, pero bueno, ya, La edad tiene esas cosas. ya estamos recuperados. Vejiga nuez. Bueno, mi pregunta por la que estaba, Íñigo, mi pregunta era un poco para poner en conocimiento de cualquier persona que pueda percibir que tiene alrededor una persona con en este caso con la enfermedad, con esquizofrenia o cualquier otra enfermedad mental o no mental. ¿De qué manera tú crees que yo podría ayudar a la persona que lo tiene, o sea, a la persona que lo padece y a su alrededor, ¿no? O proteger o ayudar, ¿no? Al final, para evitar que pase ningún tipo de altercado debido a un brote, ¿no? Al final es una ayuda que te podría... ¿Tú cómo crees que es la mejor manera que... Yo, un ejemplo que te pongo. Yo tengo ahora mismo pues una persona, un vecino, pues que creo que está diagnosticado, pero no toma la medicación, y pues el otro día salió en prensa también que pues apuñaló con un destornillador en un bar, pues por un brote o por algo, que pues cortó con un hacha un coche, pues y tiene pues diferentes brotes, por así decirlo. Para mí son brotes. Claro. ¿Dónde crees que está el punto que realmente nosotros como sociedad o vecinos o persona que lo rodeamos, cómo podríamos ayudar? ¿O de qué manera crees que se podrías proteger a la gente que está alrededor, ¿no? ¿Hay alguna manera? ¿O cómo te hubiera gustado que a ti te ayudaran? Hay una frase que dijiste antes que cuando tu padre te llamó y tú dijiste que necesitabas ir a un médico, ¿no? Eso no fue lo apropiado. Entonces, bajo tu punto de vista y tu experiencia, ¿cómo crees que cualquiera de nosotros que estemos viendo o viviendo una situación sin diagnosticar o diagnosticado, que sería la mejor manera para ayudar? No sé si me explico la pregunta. Sí, pero yo pienso que eso es súper simple. O sea, solo hay una manera de ayudar, y la única manera de ayudar es por H o por B llevar a esa persona a un profesional. A un profesional. Es que es lo único que se puede hacer. Aún siendo contra su voluntad. Aún siendo contra su voluntad. O sea, al final, llamar a profesionales que intermedien para llevar... O sea, llamar a la ambulancia como hicieron contigo. De hecho, hay muchos casos en los que se habla con un abogado o no sé si es con un abogado o con un juez, que hace una orden de ingreso de personal tal, de esta persona, por eso, por estos problemas, o porque causó este problema, por lo que sea. Entonces va como a la fuerza, va por una orden, pero es que es lo que hay. Es lo que hay. Ya. Hay una cosa que me quedó en el tintero que me gustaría repreguntarte, que es de los 9 años que pasaste en el Rebullón, y es
cómo tú, desde la serenidad de que tenías ya la cabeza en su sitio, veías la locura de otros. O sea, cómo era convivir con personas que no estaban bien, supuestamente. Cómo tú te relacionabas con ellos, o cómo tú vivías esa realidad de 9 años, porque al final... ¿Y siguen siempre los mismos? ¿O si llegaste a hacer allí...? Sí, hice muchas amistades y de hecho desde el primer día que entré intenté empatizar con toda la gente que pude, o sea, porque además me di cuenta perfectamente de que estaban muy mal la mayoría. Y... O sea, tú en ese momento en el que después de ese mes y medio que estuviste en el hospital y todo eso que decías tú, estoy curado, estoy centrado, estoy estable, cuando te llevaron al centro, ¿no te llamó la atención cómo veías tú a los demás estando tú en tu centro? Claro. De hecho, había veces que hacíamos terapias ahí, terapias de grupo de cada unidad. Y yo recuerdo que en alguna terapia llegué a decirle, delante de todos mis compañeros enfermos, que le decía, yo daría una mano de mi cuerpo porque solo tuvierais 15 segundos de cordura y fuerais conscientes de esa cordura. Porque yo creo que os cambiaría la vida. Pero la mayoría de los que estaban allí no estaban de acuerdo. Aún estando medicados. Claro, allí estaría pues, en su mundo. Muchas veces la gente se medica simplemente para que no sea violento. Para calmarlos, sí. O para poder llevarlos. Y son como zombies. Claro. Por eso te decía, porque yo imaginándome esa situación de estar viviendo rodeado de zombies, yo estando en mis cabales, eso tiene que ser también. Sí, eso, como me dijo mi amiga, la que trabajaba allí, era estar muerto en vida. Totalmente. Ya. Es como estar muerto en vida. Aprendiste mucho, ¿no? Aprendiste mucho sobre psiquiatría estando allí. Y sobre el ser humano. Sobre psiquiatría... Bueno, quiero decir, en general viendo los problemas de otros. O sea, yo creo que lo puedes entender, que se entiende. No todo el mundo tiene la oportunidad de ver gente que no está cuerda a diario y cuáles comportamientos. O sea, yo creo que valorarás tu cordura mucho más de que si no lo sabes, claro. Es que es lo ¿no? Claro, sí. Lo valorarías un montón, claro. Por eso, ahí lo que decías de que darías una mano porque ellos pudieran estar cuerdos solo 15 minutos. Yo tengo dos cosas en la cabeza y no quiero que acabe sin preguntar. O sea, por un lado, después de todo lo que pasaste, ¿cómo te ves a ti mismo con respecto a la sociedad hoy en día? ¿Cómo ves a la sociedad hacia ti? ¿Crees que la sociedad te ve como un peligro? ¿Tú te ves como un peligro? ¿Cómo te encajas a ti mismo? ¿Cómo te ves en el día a día? Yo no me veo como un peligro, porque creo que identifiqué perfectamente cuando yo podría ser un peligro, y es con el consumo de drogas. Además, que tú nunca fuiste violento, ¿no? Nunca. Porque en el caso de que dice Richie, yo creo que ahí hay un componente de violencia. Sí. ¿Tú no? Sí. Yo creo que tú... Yo nunca. Claro. Siempre odié la violencia. Claro. Siempre. Entonces, por ahí, si se junta el componente de violencia con esquizofrenia... Y drogas, sobre todo. Es que yo siempre voy al tema que empecé por ahí sin saber... O sea, esa persona hay que hacer una orden si hace falta judicial y llevarla a un centro. Claro. Es que el tema de drogas, yo siempre es una persona normal, pero cuando se droga o consume y se pasa o no se pasa, no sé cómo va. Yo creo que es la persona de la que me estás hablando. Sí, entonces claro, es un problema porque yo le tengo aprecio, pero se le va la olla. Claro, es decir, y es lo que dices tú, al que más aprecias es el que más odias. Exactamente. Entonces, es un poco de decir, oye, yo estoy viviendo en un sitio donde tengo un peligro y voy con mi hijo de 2 años y medio y dices tú, ¿es un peligro o no lo es? Y es un aprecio, de verdad, cariño, o sea, hasta de tener. Y dices tú, y de verdad, intentar ayudar a alguien, decir, oye, mira, yo creo que, mira, vete a este tipo de persona, que creo que tienes un problema de adicciones, y que la vida es más que esto, deja de tal, que no, y el yo controlo, no, solo el fin de semana, no, yo hago esto, pero claro, pues que el fin de semana la lía. Y claro, luego tiene sus trabajos, su empresa y todo, pero claro, pero no salva que, ya lo dije antes, que
un día un descontrol y pasa una desgracia. Claro. Es decir, y como digo yo, estamos todos en la prevención siempre de todo, pues que de qué manera desde el punto de vista tuyo, pues sí que era, por eso te lo pregunto, ¿qué te gustaría que te hubieran ayudado antes, ¿no? Quiero decir, para antes ir a un médico y nada más. Te quedaba una pregunta en el tintero, Misco. Mis fumadas personales. Hace... No me acuerdo, hace 2 o 3 capítulos trajimos aquí a una colega mía que es medium y trabaja transgeneracional y cosas así. Tú al principio dijiste que te había llamado mucho la atención filosofías orientales y cosas de esas. Sí. ¿Nunca te planteaste hacerte un estudio de un transgeneracional tuyo? ¿Qué es eso? Claro, es que eso, macho... Es que no lo sé ni yo tampoco, claro, ¿eh? pero terapias alternativas, por así decirlo. Entender el porqué de ciertos eventos. En mi libro hay una persona que es medium. Ah, hostia, es que no lo vi, perdón. Claro. No lo vi. Que es fundamental en mi sanación. Total. A ver, cuéntanos eso. Vamos a ver. Al morir mi padre, primero digo esto. El diálogo del personal con los pacientes en el Rebullón, en el psiquiátrico, es antiterapéutico. O sea que ni siquiera con el personal puedes dialogar. Y si alguien lo hace, pone en juego su puesto de trabajo. Bien, pues hubo una persona... Por protocolo, creo. Sí. Pues hubo una persona que al morir mi padre empezó a hablar conmigo, aún acá fugándosela. Que fue esta señora que decías que era tu segunda madre. Exactamente. Y a los 2 meses de morir mi padre murió el de ella. Bien, pues esto al final, no sé si contaros, si dejarlo para que lo leáis o lo que sea. Bueno, danos la pincelada, ahora no nos dejes así con las mismas labios. Acabó descubriendo que tenía dones de medium. Ella. Echamos mogollón de años contactando con mi padre, su abuela, mi padre, su abuela y el cordobés, que es otro personaje que aparece en el libro, que era un íntimo amigo de ella del Camino de Santiago. Este tío, el cordobés, era un personaje tan peculiar que era capaz de salir de su cuerpo, presentársete en espíritu, pero estando vivo, dices. Estando vivo, en otro lugar a donde él estaba, ¿entiendes? Desdoblarse. Bien, pues ya os digo, pasan bastantes años que yo y ella estamos en contacto con estas personas del cielo y son las que ayudan y a mí me ayudaron mediante los sueños. También lo cuento, bueno, es que es desvelar. Vale, no desveles tampoco demasiado. Todo eso está genial, es que yo iba por ahí. Y no sé si oísteis hablar alguna vez de la psicología y la psiquiatría transpersonal. Sí, bueno, Misco nos tiene hablado algo de eso, sí. Pepón Joven, todos tenemos, suena, ¿no? Bueno, eso en concreto no, pero todos tenemos misiones que no se entienden, pero que están ahí y forman parte de tu linaje. Energético, aparte de físico. Sí, claro, eso es una nueva ciencia que se está poniendo en auge. En Barcelona empezó, sobre todo, con el personaje Pepón Joven, que aborda la psicología y la psiquiatría no solo desde el lado mental, sino también desde el espiritual y emocional y energético y todo lo que te puedas imaginar. O sea... Excelente. Mi historia tiene mucho que ver desde que aparecen de esta señora, esa chica, chica señora, lo que sea, la mujer esta, tiene mucho que ver con ese tipo de terapia. Porque a mí me llegan ayudas a las 4 de la mañana de cada cierto día que yo estoy durmiendo, mediante sueños, en las que trabaja mi subconsciente para sanarme del trauma, de lo que a mí me pasó. Ya. Y hay episodios en el libro que hablan de ciertas cosas así. Pero qué guay. La mujer esta descubrió en vuestra relación que era medium.
O sea, mientras trataba... Ella me contaba al principio, todo cuando empezamos con la relación, empezamos como a contarnos nuestras cosas mágicas. Situaciones inexplicables. Exactamente. Entonces ella lo primero que me contó fue que cuando era niña pequeña y estaba con su abuela, un día le dijo a la abuela que la casa del vecino estaba ardiendo. Y la abuela le dijo que no estaba ardiendo. Y quedó así la cosa. A la noche siguiente, esa misma noche, murió una persona de esa casa. ¿Pero por un incendio? No, ¿Sí murió simplemente? Murió una persona de esa casa. Y cuando empezó allá a tener contacto con los espíritus, fue poco después de hablar yo con ella, cuando ella me decía que ella era de... Estoy dando información que esa no la debería dar. Eso cortar. Lo cortamos, Vamos, no te preocupes. No te preocupes. Sí, lo cortamos. Sí, porque además no digo ni su nombre ni quiero... No te preocupes. Quédate con el minuto para poder cortarlo. ¿Qué iba a decirte? No, como en la relación con ella, como ella descubrió que era medio. Ah, sí. Mediumnidad. Hubo uno de los días en el que me dio que iba a dar un paseo por el río y tal y cual, que le gustaba ir mucho por el monte y por el río, y yo le dije, pues haz una ruta distinta hoy. No hagas la ruta de siempre, haz una ruta nueva. Y dijo, pues vale. Y lo hizo, y al día siguiente me contó que haciendo esa ruta nueva se había encontrado, fue la primera vez, y su primera vez, que se había encontrado con el cordobés, que lo veía a lo lejos, y se fue acercando hasta que se dio cuenta de que no era él físicamente, que era su espíritu, y le habló, y fue cuando él le dijo, a partir de este momento vas a empezar a encontrarte conmigo, con tu padre, con Telmo, el padre de Íñigo, y con tu abuela. Fue a partir de ahí. Se le despertó la mediumnidad. Exactamente. Pero ya ella de pequeña ya tenía sus cosas. Bueno, en este caso, estas cosas no son familiares porque Misco nos tiene muy al día de este tipo de... Comido el tarro a gusto. de temas. Y a ti te había surgido también un tema con tu abuela en su momento, ¿no? Por eso también se despertó esto, ¿cómo había sido? No, bueno, cuando yo interpreto cuando se murió mi abuela, yo estaba en un proceso horroroso, depresivo, trabajo horrible, relaciones horribles, y yo interpreto que mi abuela, dicho así es un poco hardcore y tendría que contar la historia muy larga, pero mi abuela se murió para salvarme. Es complicado de explicar, sí, pero es bien, muy largo, lo entendemos así. Realmente nunca, dura en sueños, sí, 1000 veces, escucho a mis abuelos y hablo con ellos y me despierto sollozando y, joder, son dos personas impresionantes que he hecho muchísimo de menos. Y es increíble, te preguntas, ¿qué cojones es el tejido de los sueños? Esto es real, solo que durante el sueño tenemos acceso a esa realidad. ¿De dónde sale, de dónde se generan esas voces articulando cosas nuevas, no? La polla. Es una cosa que me encanta. Pero sí, a partir de, digamos que se murió mi abuela y yo entré en ese periodo de depresión y dije yo, vale, me bajo del mundo. Toqué fondo y salí arriba. Mi abuela paterna, cuando se estaba muriendo, fuimos a visitarla. ¿Qué años tenías tú? Allá a poco de pasar el tema. O sea, ahí tendría 26, 27 años. Fuimos a visitarla. ¿Y qué pasó? Que cuando nos vamos a despedir, ella estaba moribunda, le quedaban días, y cuando le voy a dar un beso de despedida, ¿sabes qué me dijo? Dice, iso que traes na man, beso donde estaba. Nos quedamos todos de piedra. Pues yo sé que ella tuvo la visión de lo de mi madre de cuando yo entré en la habitación con el cuchillo. Para avisarte. Son lo que yo en el libro aparecen varias veces como avisos del espíritu. Sí, momentos de lucidez. Yo sé, yo los quise simplemente llamar avisos del espíritu. Y hay más de uno. Señores, vamos a ponerle... Bueno, decir que este capítulo me ha encantado. Hemos profundizado en la historia, creo que en los detalles importantes, sin poner demasiado énfasis en cosas innecesarias. Cosas que no eran necesarias, efectivamente. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta para finalizar o ya damos por aquí por finalizado. No, yo por mi parte darte la enhorabuena porque la entrevista ha sido increíble, lo has hecho increíble porque tiene que ser, hombre, no ser fácil, ¿no? Contar todo y revivir ciertas
ciertas historias y que chapó, que muchísimas gracias por compartir, por venir y contarnos. por venir y contarlo, porque muchas personas que pueden estar en una situación similar, yo creo que con el tema también hacer un hincapié en el problema de las drogas y adicciones que generan, ya no solo para la gente de nuestra edad, sino para los chavales y todo, que no todo es fiesta, no todo es Ni todo es libre inocuo. albedrío, ni todo son drogas blandas, ni todo es lo que parece blando, no lo es, y al final es un poco pues Y que muchas veces cuando ves a alguien de frente no sabes lo que lleva. compartir de O sea, primera y no sabes mano. la historia que viene por detrás y córtate, sé más amable, que no te cuesta nada, ¿sabes? No hace falta no ser tan cabrón muchas veces. Y yo creo que sí, que compartir una experiencia de primera mano que no sea ciencia ficción, sino que sea una realidad y al final de aquí, ¿no? Que ya que nosotros siempre nos centramos en gente de comarca, provincia, comunidad, ¿no? Que al final es lo que tenemos es un medio de comunicación para dar voz al que no la tiene sin censura. Y te doy las gracias porque, Íñigo, Yo la te, verdad tengo- que- yo te voy a ser sincero ahora mismo. Tenía muchas dudas con esto. Y de hecho, cuando yo supe de que Paula, mi cuñada que está aquí hoy acompañándonos, tenía trato contigo, creí que era muy buena opción traerte a contar la historia, pero tenía otro lado que decía que quizás no. Que quizás iba a ser un tema demasiado brusco, demasiado difícil de tragar, ¿sabes? No, yo no. La verdad es que no. Te digo sinceramente, o sea, a mí desde que lo dijiste hace 2 semanas, Sí. o algo así, a mí me pareció excelente. Siempre que lo enfocáramos así, que tú contases la historia, que tú contases cómo fue y que no fuera un show porno de mierda. Siempre que fuera así me parece excelente y me parece escucha necesaria en muchos casos. Más que nada visibilizar que a veces la salud mental pues no es todo la realidad que a veces se nos quiere vender, como que está todo el mundo perfecto, cada uno carga con ese peso que... Estamos todos a 1 milímetro. Totalmente. Estamos todos a 1 milímetro. Mira, te tengo que confesar una cosa también. Cuando yo tuve la sensación de locura, porque yo tuve la sensación de locura en un momento de mi vida, de decir, realmente acabo en el rebullón. Pues... ya lo he dicho alguna vez en el podcast, yo no sé lo que es pasar un cáncer ni una enfermedad demasiado grave, pero la sensación de locura es sin duda lo peor que hay. Esa sensación de que estás perdiendo pie, de que estás perdiendo la cabeza, eso es una sensación de miedo, Y de angustia terrible. de angustia terrible. Es decir, ahí no tienes, parece que no hay salvación a eso. Y una cosa que siempre aquí hacemos hincapié es que hay salida para todo eso. O sea, en ese momento poder tener un oxígeno de decir, para mí, en mi caso fue mi madre, que me dijo, pasé por algo parecido a eso, estoy aquí, ya ves qué vida tengo, una normalidad, porque parece que no hay salida a esa situación, y hay salida. Y Es que desde dentro no se ve. a veces es simplemente, como tú decías, una pastilla durante mes y medio y se acabó el problema. Es tan sencillo como eso, pero a veces la situación de decir, se me va la olla, acabo en el rebullón y ya aquí no hay nada más que hacer. Yo en el último brote que tuve, en el último que conté, ahí sí que tenía casi 100% claro que era el fin. Que se acababa ya. Pero el fin me refiero no de mi vida, sino de la cordura. O sea, Que no te recuperabas. que no me recuperaba ni de broma ya. O sea, Ya. Yo lo puedo entender. Seguramente hay gente que no haya pasado por eso que no lo entienda, pero sí. Yo esos momentos los llamo espiral concéntrica, porque todo te lleva al mismo sitio y es horrible. Sí. Entonces tengo que estar vibrando, por así decirlo, en una espiral excéntrica, o sea, abriendo y recibiendo de todos lados, porque es la forma. Y que la gente no te controle, pero te ayude a controlarte. O sea, que sea tu pie a tierra el estar abierto al mundo, por así decirlo, y no cerrado en ti mismo, porque es muy fácil estar cerrado en uno mismo. Ya. Y es día a día que cada vez te cierras un poco más, te cierras un poco más, te cierras un poco más, y no sales, tío. Es jodido, tío, cojones. Bueno, pongámosle punto y final a este capítulo. Insistimos, gracias por acompañarnos y nada más. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.